Tal? Buenos días. Vamos a comenzar con estas clases virtuales de Historia de México. Uno es la tercera de la semana. El tema a desarrollar en esta ocasión es el carácter científico de la historia y la polisemia de la historia. Recordarles también nada más que a partir del lunes pues empezaremos a trabajar en la nueva plataforma, la de Moodle, ¿sí? Si se llega a utilizar Classroom en algún momento, pues se les hará saber, al menos en mi materia. ¿Sí? Bueno, entonces comencemos con estos dos temas dentro del bloque 1 de Historia de México 1. Entonces continuemos, por favor. El carácter científico de la historia es el primer subtema a desarrollar dentro del bloque 1. El carácter científico de la historia a partir del siglo XV se empezó a desarrollar la concepción de ciencia natural basada en una metodología consistente en los siguientes pasos: investigación, hipótesis, observación, experimentación, comprobación, teoría y ley. A este método se le llamó método científico. La mayoría de las ciencias que estudian a la naturaleza, como la biología, química, física y astronomía, pronto adquirieron carácter de científicas, pero había otras áreas del conocimiento cuyo interés era el hombre en sociedad, que no adquirieron tal carácter. ¿Sí? Sabemos por las clases anteriores, ¿no? Ya se los había comentado, que la historia estudia al hombre dentro de una sociedad, ¿sí? No a un solo individuo. Pero la historia en ese momento no adquirió el carácter de ciencia, ¿sí? A diferencia de la biología, la química, la física y la astronomía, ¿no? Estas disciplinas, conocidas actualmente con el nombre de ciencias sociales, como la economía, sociología, antropología e historia, tenían el problema del método para adquirir el grado de ciencias, ¿sí? No utilizaban todos los pasos de un método científico, entonces por eso no eran considerados una ciencia, ¿sí? Recuerden que según los pasos para el método científico son la investigación, la hipótesis, la observación, experimentación, comprobación, teoría y ley, ¿sí? De todos modos, aquí están, se los vuelvo a dar, ¿no? Los pasos del método científico: la observación, el cual hace referencia a lo que queremos estudiar o comprender; la hipótesis, se formula una idea que pueda explicar lo observado; la experimentación, se lleva a cabo diferentes experimentos para comprobar o refutar una hipótesis; la teoría, permite explicar la hipótesis más probable; las conclusiones se extraen de la teoría formulada, ¿sí? Entonces estos son los pasos del método científico que deben de llevar las ciencias, ¿no? Las disciplinas que son ciencias, ¿no? En ese momento la historia no era considerada una ciencia. Actualmente yo ya les había comentado que sigue existiendo ese debate, ¿no? Entre que si es una ciencia o no es una ciencia la historia. Muchos historiadores que coinciden que sí hay una ciencia, o sea que hay de dónde, ¿no? Comprobar los hechos, ¿sí? La historia del método científico
arranca en la prehistoria. Recuerden que la prehistoria es antes de la escritura, ¿sí? Se le llama ya historia cuando comenzaron a escribir, ¿no? A dejar un legado. El hombre primitivo, un ser curioso por naturaleza, descubrió a través del método del ensayo-error qué alimentos le convenía comer, cuándo y cómo debía seleccionarlos. De una forma lenta pero inexorable, dejó de ser un recolector de frutos y cazador de animales y se convirtió en pastor y agricultor. Con la ayuda de la observación, dejó de ser nómada para convertirse en sedentario, ¿sí? Bueno, ahí es donde arranca este método científico, primero con la observación, ensayo-error o prueba y error, ¿no? Ahí pone los ejemplos de la comida, que les convenía comer, cuándo y cómo debían seleccionarlos, ¿no? Y por este ensayo-error, pues dejó de ser un recolector cazador, ¿no? Y se convirtió pues, en pastor y en agricultor, aprendió la agricultura, sabía que podía pues, sacarle provecho a la tierra, ¿no? Para poder tomar sus alimentos, ya que estaba rodeado, pues, de los suficientes, pues tenía todo a la mano, ¿no? Agua, mm, tenía todo a la mano para poder, alimentarse él, ¿sí? Obviamente dejó de ser un nómada. Recuerden que nómada es aquel que anda de un lugar a otro. Cuando el hombre era recolector y recolector cazador, pues era un nómada, ya que pues donde se solían asentar por días o semanas, pues el alimento se terminaba y se tenían que mover. Entonces se dieron cuenta que se podían hacer sedentarios, se podían establecer en un lugar donde encontraran todo lo que les ofreciera la naturaleza para poder sobrevivir. Sí, y es que se convirtieron en hombres sedentarios, sí, y practicaron la agricultura. La historia, que es la ciencia que nos ocupa, utiliza los pasos del método científico, a excepción de uno. Para trabajar en el campo de la historia se necesita investigar, lanzar una hipótesis de trabajo de manera indirecta, observar los fenómenos o hechos pasados, comprobarlos recurriendo a varias fuentes, realizar una teoría de la historia y descubrir las leyes del devenir histórico. Lo único que no pueden hacer los historiadores es experimentar, porque el objeto de su interés no es palpable y no es presente. Es algo irrepetible y único, lo que no elimina la posibilidad de que haya constantes en los procesos históricos. Sí, ¿no? O sea, es algo que no pueden palpar, o sea, que no pueden ver, eso está escrito en libros, ¿no? Entonces, por eso no pueden experimentar con la historia, es el único paso del método científico que ellos no utilizan, ¿sí? Entonces, también por de ahí se agarran algunos investigadores, algunos historiadores pues para decir que no es una ciencia, ¿no? No es como la química, la física, la química, que todo está palpable, o sea, todo lo pueden comprobar, ¿sí? Pero, actualmente sabemos que la historia es una ciencia, ¿no? Por la imposibilidad de experimentar, se ha pretendido negar a la historia su carácter científico. Lo que les comentaba, ¿no? Que por no poder experimentar con la historia, pues muchos dicen que no es una ciencia, ¿sí? Ya les comentaba yo las fuentes en la clase pasada, las fuentes que existen, ¿no? Fuentes naturales, fuentes primarias, fuentes secundarias. Sí, recuerden que las primarias, pues es lo que son los diarios que dejaron por ejemplo, los conquistadores,
¿sí? Los códices que dejaron las civilizaciones, es algo, es algo que está ahí, ¿no? Pero que no se puede experimentar con eso. Eh, Negar a la historia su carácter científico, o al menos se ha inferido que la historia y las demás ciencias sociales son de una jerarquía menor que las ciencias naturales, ¿sí? Pues por eso tachan a la historia de eso, ¿no? Pues porque no puede experimentar, porque no aplica todos los pasos del método científico como otras disciplinas. Pero las personas que piensan así no comprenden que si el objeto de estudio es distinto, el método puede variar, ser diferente al que utilizan las ciencias naturales. La historia es una ciencia distinta a estas. Es especial en cuanto a su objeto de estudio. Es el hombre en el pasado. ¿Sí? Su objeto de estudio es ese. Recuérdalo, siempre va a ser el hombre en el pasado. ¿Sí? O el hombre en sociedad. Por ello su método presenta variantes con respecto al método general. Los instintos primarios están relacionados con todas las especies, tanto animales como vegetales, pudiéndoseles denominar también mecanismos de autodefensa. En el ser humano se encuentran presentes y tienen muchísimo influjo en nuestras vidas y en la sociedad, aunque quizá no nos demos cuenta de ello. Podríamos ordenarlos en 4 categorías. Reacciones de supervivencia es una, instinto de procreación, búsqueda intelectual y colonización del territorio, e inclinación depredadora de los recursos naturales y frenesí destructor. Sí, esas son las 4 categorías en las que se ordenan estos instintos primarios de la historia. Las repito: número 1, reacciones de supervivencia; número 2, instinto de procreación; número 3, búsqueda intelectual y colonización del territorio; número 4, inclinación depredadora de los recursos naturales y frenesí destructor, que es en el que estamos actualmente, según esto, ¿no? ¿Sí? Que es inclinación depredadora de los recursos naturales y frenesí destructor. En la conquista pues, fue la colonización del territorio. Estas agrupaciones se encuentran su explicación general en el ámbito de la biología, mientras en lo que concierne a nuestra propia especie se comprenden con claridad desde la perspectiva antropológica. Si ambas se combinan, permiten una visión más completa. Pues claro, ¿sí? Los factores mencionados, aunque pertenezcan al conjunto, se manifiestan de modo diferente en cada grupo e individuo, incluido en el género. Es así por los componentes genéticos, que son fruto de la herencia cifrada en la memoria celular. De ello se deduce que la naturaleza física, anímica y psicológica de cualquier persona va a estar condicionada por ellos. Por lo tanto, los elementos tradicionales de la historia no son suficientes para crear un modelo eficaz de interpretación, ni siquiera con la ayuda de las ciencias políticas, la sociología o la economía. Hace falta recurrir a otras disciplinas, que son principalmente la biología, la antropología y sobre todo la genética. Los instintos básicos en su estado primario podemos denominarlos inconsciencia. Su finalidad última es transformarse en conciencia, que reside potencialmente hasta en la última célula del cuerpo, no solo en el cerebro. Estos mecanismos entran en relación con el tiempo,
o reloj biológico que marca los ritmos de la evolución, tanto progresivos como involutivos. En consecuencia, la relación de los instintos con el ámbito espacio-temporal nos da la respuesta exacta del grado de evolución de determinada sociedad. A su vez, cualquier civilización puede comprenderse bajo 4 parámetros: régimen político, coyuntura religiosa, medios de subsistencia y fuentes energéticas. ¿Sí? Como resultado de este razonamiento, se podría asegurar que los fenómenos sociales son la manifestación externa de los instintos primarios colectivos, que a su vez son la suma de las individuales. En consecuencia, la verdadera explicación de la historia no se encuentra en las formas de organización, al menos de forma exclusiva. En síntesis, los componentes de las bases se repiten en una secuencia concreta que define la composición de cada individuo, familia o grupo étnico. Dado que lo colectivo es la suma de sus elementos, esto nos permitiría alcanzar niveles de organización por encima del lastre histórico de los instintos más negativos. ¿Sí? Entonces prácticamente aquí lo que nos habla es que se mete con la genética, ¿no? Porque dice que el cuerpo, que los genes van recordando el pasado de cierta manera. ¿Sí? Entonces es algo que no se puede olvidar, que no se puede dejar atrás, ¿no? Entonces aquí es donde te dice que la historia sí es una ciencia. Sí, entonces repito, y no nada más por esto de que se mete en el ámbito de la biología, sino también porque existen documentos, diarios, códices, un sinfín de papeles que pueden comprobar que en realidad se dio lo que está escrito sobre el pasado, ¿no? Como es pues las civilizaciones prehispánicas, como fue la conquista, como fue la independencia y como fue la Revolución Mexicana, al menos aquí en México, ¿sí? Obviamente existen también esos documentos en cuanto a la historia universal, como la Primera y la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Que pueden comprobar que en realidad se dieron estos conflictos, ¿sí? Bueno, eso en cuanto al carácter científico de la historia. Ahora pasemos al tema de la polisemia de la historia, que es un tema pues más corto y más sencillo de entender de cierta manera. Espero darme a entender, que ustedes lo entiendan. Sí, el tema entonces es la polisemia de la historia. La polisemia es un concepto que aplicamos constantemente en el lenguaje ordinario. ¿Cuántas veces hemos utilizado palabras que significan muchas cosas? Obviamente innumerables de veces. Por ejemplo, clavo, que es un elemento de construcción, o el utilizado para aromatizar comidas. Lo mismo sucede con la palabra historia. Es polisémica, tiene una variedad de significados, ¿sí? Espero se entienda aquí, ¿no? Lo que es la polisemia, de cierta manera. Nos dice que polisemia es un concepto, una palabra que tiene varios significados, y la historia es polisémica, o sea, la palabra es polisémica, ¿sí? Tiene varios significados esta palabra. Ahí pone de ejemplo, ¿no? El clavo, que puede ser para construir o que puede ser para la comida, ¿no? Entonces vamos a ver la historia, en qué sentido es polisémica, ¿no? La historia es considerada
en el mundo como una ciencia, la cual está íntimamente relacionada con la filosofía del ser, la investigación y la comprensión de los inicios de la humanidad, las características de cada una de las etapas y su evolución en el tiempo, basado en fundamentos estéticos. Otras definiciones de historia son las que relacionan más como una estrategia para poder comprender toda la línea del tiempo evolutiva que integran a una sociedad y le permite entender a su vez los comportamientos y las reglas que la rigen. ¿Sí? En la clase pasada también les hablaba de que pues, la historia es prácticamente una línea del tiempo, ¿no? Una línea del tiempo de la sociedad. La pueden agarrar ustedes si quieren desde las civilizaciones prehispánicas. Obviamente podemos ir mucho más atrás con los cazadores recolectores, ¿no? Pero pues, sería un poco más complicado. Desde las civilizaciones prehispánicas pueden agarrar ustedes esa línea del tiempo, ¿no? Marcándola con acontecimientos, con hechos que se dieron durante ese periodo, que puede ser contado a partir de 1492, 1498, ¿no? 1521, que se da la conquista o la caída de México Tenochtitlán hasta la fecha, ¿sí? Y aquí es lo que nos dice, esto es importante para entender los comportamientos y las reglas que los rigen, ¿sí? Actualmente. Lo que se puede concluir es que su definición cambia dependiendo del contexto en que se utilice. Por eso, sin una relación que le otorgue sentido lógico a la palabra, va a ser difícil entender el concepto verdadero para esta situación. ¿Sí? Entonces también nos dice que la palabra es dependiendo en el contexto en el que se utiliza. Ahorita vamos a ver ese contexto, al que se refiere. ¿Sí? Sabemos que historia es el estudio del pasado del hombre, ¿sí? En sociedad. Eso es historia. Vamos a ver ese contexto ahora, porque dice que es polisémica. ¿Sí? La polisemia de la historia, por tanto, es el conjunto de todos los significados que posee la palabra historia y que va a depender directamente del contexto en el que se ha utilizado. Pero a diferencia de muchas palabras polisémicas, esta palabra posee numerosos significados, más de dos. Veamos estos significados. ¿Sí? Aquí es donde está la polisemia. Historia. Historia de la literatura. ¿Sí? Esa es una. Espero lo entiendan. Historia de la literatura es una, o sea, puedes estudiar tu historia de México, historia de España, historia de Portugal, historia de Europa, historia del arte, historia contemporánea. ¿Me explico? No, o sea, la historia tiene muchos significados, o sea, tiene, por eso decían, dependiendo del contexto en el que se utilice. El contexto en este caso es la literatura, ¿sí? Entonces, historia de la literatura, puede ser historia de España, historia universal, historia natural, historia oral, historia de las religiones, historia antigua, historia del arte, historia intelectual, historia de vida e historia clínica. O sea, hay un montón de historias. ¿Me explico? A eso es que se refiere que a eso se refiere la polisemia de la historia, ya que tiene varios significados, ¿sí? Dependiendo del contexto en el que se utilice. Tiene varios significados. Por ejemplo, posiblemente en historia de la literatura, la palabra historia va a tener otro significado muy diferente al de historia, ¿sí? Entonces, ahí sería investigar a qué hace referencia ese concepto dentro de la literatura, ¿no? Historia de España, historia universal. Entonces, posiblemente el concepto ahí va a cambiar, el concepto de historia, ¿sí? Pues lo que se dice ahí es, dependiendo del contexto en el que se ha utilizado esa palabra, va a tener diferentes significados, ¿sí? Pero espero lo hayan entendido. Si hay alguna duda,
pues háganmelo llegar por medio de Classroom, ¿sí? Y ahí les aclararé su duda. Por ahí me desfase un poco con el horario, por el problema que surgió con la plataforma de Moodle, ¿sí? No pude publicar el horario completo del lunes, entonces lo publicaré hoy viernes, las clases faltantes de historia con los grupos que me faltaron. Entonces voy un poco, se va a desfasar un poco, sí, pero el lunes eso se va a componer, sí, es simplemente para darles su clase, su tercera clase de la semana, ya que son 3 horas a la semana de Historia de México 1, y pues faltaba una y es esta, ¿sí? Entonces hay una disculpa por ir un poco desfasado, el video véanlo, la clase véanla ahí en un espacio que tengan, para que entiendan, ¿no? Estos conceptos o estos temas del carácter científico de la historia y la polisemia de la historia, ¿sí? Repito, si hay alguna duda, pues háganmela saber por medio de Claro, ¿sí? Bueno, sin más por el momento, sería todo de mi parte. Que tengan un excelente día.